Si somos honestos con nosotros mismos, debemos confesar que somos seres contradictorios. No siempre existe una coherencia, una relación entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente hacemos. Yo creo que todo el mundo reconoce que es mejor ser humilde que orgulloso, ¿no es así? Yo creo que todo el mundo reconoce que es mejor ser altruista, es decir, preocuparnos por el bien de los demás, que ser egoístas. Todo el mundo reconoce que es mejor hacer el bien que hacer el mal. A menos que una persona tenga un serio desajuste psicológico, hay en todos nosotros una conciencia que Dios puso allí de fábrica que nos dice que debemos alabar lo bueno y que debemos rechazar y desaprobar lo malo. De hecho, eso es lo que lleva a muchas personas a la hipocresía, es decir, a disfrazar el orgullo de humildad y a buscar la manera de esconder nuestro egoísmo. Queremos aparentar que somos humildes, que somos altruistas, porque sabemos que eso es lo que deberíamos ser. Por eso alguien decía que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. La hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. Todo el que hipócritamente pretende ser virtuoso sin serlo, está reconociendo que la virtud es buena. ¿No es así? Así que la hipocresía es una extraña forma de exaltar la virtud. Pero aquí es donde entra en juego el problema esencial del ser humano. El hecho de que todo el mundo reconozca que la humildad es mejor que el orgullo y que practicar la regla de oro es mejor que ser un egoísta, no quiere decir que tengamos la capacidad de comportarnos a la altura de esos estándares morales que aprobamos. En otras palabras, saber lo bueno es una cosa, hacerlo es otra muy diferente. De ahí el refrán que seguramente todos han escuchado alguna vez: del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que estamos muy lejos de llenar la medida de ese estándar que nosotros reconocemos como bueno. O sea, no es que ignoramos hacer lo bueno, es que no podemos. No llenamos esa medida. Ese es el dilema que Pablo plantea en Romanos capítulo 7, los versículos 7 al 13 que estudiamos la última vez que consideramos esta carta versículo a versículo. Y la tesis de Pablo es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios es santa, es justa, es buena, pero no puede salvar a nadie. La ley es buena, pero no nos puede salvar porque no tenemos la capacidad de obedecerla. Así que el problema, dice Pablo, no está en la ley. El problema está en nosotros, que no podemos ni queremos hacer lo que la ley dice. No queremos someternos a la voluntad de nadie fuera de nosotros mismos. Queremos ser autónomos e independientes. Es por eso que nadie se puede salvar guardando la ley, dice Pablo, porque nadie puede llenar la medida que la ley demanda de nosotros. La ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos provee los recursos para hacerlo. Por lo tanto, y este es el mensaje de Romanos, la única manera de salvarse, no hay dos maneras, no hay 10 religiones, solamente hay 2 religiones en el mundo: la religión que es por obras y la religión que es por gracia. El cristianismo y todas las demás, solo hay 2 religiones. El mensaje de Romano es que la única manera de salvarse es aceptando como un regalo
la justicia que Dios nos provee por medio de la fe en Jesucristo. No por nuestro esfuerzo en obedecer los mandamientos de Dios. Ahora bien, aquellos que son salvos por Cristo ahora poseen una nueva capacidad que antes no tenían y una nueva motivación para poder obedecer a Dios a pesar de la lucha que tenemos todavía por causa del pecado que mora en nosotros. Y eso es precisamente lo que Pablo comienza a explicar ahora a partir del capítulo 7, versículo 14. Y hay una diferencia evidente entre lo que Pablo describe en Romanos 7:3, 7 al 13, el texto que estudiamos la vez pasada, y el que vamos a estudiar en el día de hoy, Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Hay una diferencia abismal, y eso lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que los verbos que usa Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13, todos están en tiempo pasado. Todos los verbos de Romanos 7, 7 al 13, todos están en tiempo pasado, porque Pablo está describiendo lo que era su vida antes de venir a Cristo. De hecho, el pronombre yo aparece en Romanos 7 más de 40 veces. Yo, Pablo está describiendo lo que era su vida antes de ser cristiano. Pero en los versículos 14 al 25, todos los verbos están en tiempo presente, porque Pablo está describiendo allí su condición actual ahora que es cristiano, después de su conversión. En los versículos 7 al 13 vemos el cuadro de un incrédulo que de ninguna manera puede obedecer la ley de Dios porque es un esclavo del pecado. Pero en los versículos 14 al 25 vemos el cuadro de un cristiano que sigue luchando contra el pecado que mora en él, pero habiendo sido libertado de su dominio. ¿Ven la diferencia? 7 al 13, un incrédulo que no puede obedecer a Dios. 14 al 25, un cristiano que desea obedecer, que quiere obedecer, pero que tiene una lucha. Alguien lo planteó de esta manera: el incrédulo de los versículos 7 al 13 se encuentra inmerso en una guerra que de ninguna manera puede ganar. No la puede ganar. El cristiano de los versículos 14 al 25 está también inmerso en otra guerra, pero que de ninguna manera puede perder. El incrédulo está en una guerra que no puede ganar. El creyente está en una guerra que no puede perder. Así que no es que nosotros pasamos de la guerra a la paz cuando nos convertimos a Cristo. No, seguimos en guerra. Seguimos en guerra. Pero esta es una nueva guerra, porque ahora estamos luchando desde una posición completamente distinta a la que teníamos cuando éramos incrédulos. Ya no estamos en una guerra que no vamos a ganar. Estamos en una guerra que no podemos perder. Estamos en una guerra que no podemos perder, a pesar de las heridas que vamos a sufrir en el campo de batalla muchas veces. Vamos a perder batallas, pero no la guerra. Y Pablo quiere hacernos ver en esta porción de Romanos por qué seguimos en guerra contra el pecado si ya fuimos libertados del pecado. Pablo ya dijo en Romanos 6, fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Oye, pero en la experiencia como que no lo parece. ¿Te has sentido así? ¿Libertado del pecado? Pablo dice, déjame explicarte cuál es el problema. Si ya fuimos libertados del pecado, pero debes prepararte para pelear una guerra hasta el día de tu muerte
en el poder del Espíritu Santo y no descansando en nuestras propias fuerzas para obedecer la ley. Mis hermanos, ese es el centro de este pasaje. Estamos en una guerra, no la pelees en tus propias fuerzas. Necesitamos depender del Espíritu de Dios. Y espero al final decir algo acerca de esto. Así que, hermanos, el tema de Romanos 7 es el siguiente: la ley de Dios en sí misma ni puede salvar ni puede santificar. Óyeme bien, mi hermano, la ley de Dios en sí misma ni puede salvar ni puede santificar. No porque haya algún problema en la ley, sino porque aún nosotros los cristianos tenemos un problema. Y es ese problema el que Pablo va a describir en los versículos 14 al 25. Veamos entonces, en primer lugar, lo que Pablo nos dice acerca de la ley. Luego veremos lo que Pablo nos dice acerca de sí mismo, y ahí estamos todos incluidos. Y en tercer lugar vamos a ver lo que Pablo nos dice acerca de cómo somos librados en esta lucha. Así que, primero lo que Pablo nos dice acerca de la ley, lo que Pablo nos dice acerca de sí mismo y lo que Pablo nos dice acerca de esta lucha. ¿Qué dice Pablo en este pasaje acerca de la ley? Bueno, como veíamos la vez anterior, Pablo tiene que salirle al frente a la acusación de que él no está menospreciando la ley. Imagínense a un judío en el tiempo de Pablo diciéndole: Pablo, pero si la ley no salva ni santifica, entonces ¿para qué sirve? Debemos llegar a la conclusión de que la ley es algo malo. Y Pablo pregunta en el versículo 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Respuesta: de ninguna manera. No, la ley no es pecado. De hecho, en el versículo 12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. No hay ningún problema en la ley. Próxima pregunta, versículo 13. Eso lo vimos la vez anterior. Entonces, si la ley es buena, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ninguna manera, dice Pablo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser en extremo pecaminoso. Pablo está diciendo: el problema no está en la ley, no es la ley la que te mata, es el pecado. Lo que hace la ley es hacerte ver cuán pecaminoso es el pecado que mora en ti. En otras palabras, déjame ponértelo de una manera no muy bonita. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando tú te miras en el espejo de la ley de Dios, te das cuenta que tú eres peor de lo que tú piensas. La ley te hace ver que tú eres peor de lo que tú piensas, pero no es la ley lo que te hace peor. Lo que te hace peor es el pecado que mora en ti. Déjame poner un ejemplo. Tú vas a hacerte un chequeo médico anual, le llevas los resultados de los exámenes al médico, el médico los ve y con una cara sombría te dice: lo siento, pero tienes cáncer. La pregunta es: ¿fueron las palabras del médico las que te provocaron el cáncer? ¿O ya tú tenías el cáncer y el médico simplemente te está revelando el problema que está en ti? Bueno, así funciona la ley. La ley no produce cáncer, pero la ley te hace ver que el cáncer del pecado que mora en ti ha hecho metástasis en todo tu ser. No hay una parte de tu ser que no haya sido impactado por causa del pecado. Eso es lo que hace la ley. De manera que el problema no está en la ley, está en nosotros. Versículo 14. Y aquí comienza ahora Pablo el creyente. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. En un momento vamos a ver a qué Pablo se refiere cuando habla de su carnalidad aquí. Pero guarden eso en el disco duro. Yo quiero más bien concentrarme en lo que él nos dice acerca de la ley.
¿Qué dice Pablo de la ley? Que la ley es espiritual. ¿Y eso qué significa? Significa que la ley tiene un origen divino. La ley es espiritual. La ley es perfecta, porque es el reflejo del carácter perfecto de Dios. No puede haber nada malo o inadecuado en los 10 mandamientos, porque no hay nada malo o inadecuado en el Dios de la ley. Él es santo, Él es justo, Él es bueno, y lo mismo podemos decir de la ley. El mundo, mis hermanos y amigos que están aquí hoy en la mañana, sería un lugar paradisíaco si todos los seres humanos obedecieran la ley. Sería un paraíso. Es por eso que aún en medio de su lucha contra el pecado, Pablo reconoce la realidad de que la ley es buena, dice en el versículo 16. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. La guerra que experimentamos en nuestro interior por querer obedecer a Dios le da la razón a la ley, dice Pablo. ¿Por qué tú quieres obedecer? Cristiano, ¿por qué tú no quieres mentir? Porque tú sabes que decir la verdad es bueno. ¿Se dan cuenta? Esa misma guerra que yo siento de que no quiero pecar, estoy reconociendo en mi lucha que la ley es buena. La ley es buena. Así que el malo de la película, el villano de esta película, mis hermanos, no es la ley. No ataquen la ley. Hay muchos cristianos en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy que atacan la ley. No, el villano de la película no es la ley. El villano de la película es el pecado que mora en nosotros, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos lo que Pablo dice de la ley. La ley es espiritual, la ley es buena, pero ahora veamos lo que Pablo dice de él mismo, de sí mismo. Vean una vez más el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Esta expresión es tan fuerte que algunos han llegado a la conclusión de que Pablo no puede estar hablando aquí de un creyente, sino de un incrédulo, porque Pablo había dicho antes que los creyentes ya no están en la carne, ¿recuerdan? Es decir, los creyentes ya no están dominados por su naturaleza pecaminosa, ya hemos sido libertados del pecado. ¿Cómo puede decir ahora que él es carnal, vendido a la esclavitud del pecado? Bueno, Pablo está planteando aquí la realidad de que a pesar de haber sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, a pesar de haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo, aún queda en nosotros un residuo de pecaminosidad que llevaremos hasta la muerte, y ¿sabes lo que es peor? No mejora con el tiempo. Un nuevo creyente de 3 días de convertido tiene un residuo de pecaminosidad en él, y un creyente de 50 años de convertido tiene ese mismo residuo de personalidad que no ha mejorado en nada. El pecado no mejora. Tu residuo de pecaminosidad con el que tú vives no mejorará con el tiempo. Así que lo que Pablo está diciendo es: la ley es espiritual, la ley es de origen divino, pero yo todavía soy terrenal. Ese es el contraste. Yo soy terrenal. Todavía llevo conmigo un enemigo en mi interior que no tiene remedio. El enemigo que yo tengo en mi carne no tiene remedio. Ha sido vendido a la esclavitud del pecado. Ha sido vendido a la esclavitud del pecado. La idea no es que él es un esclavo del pecado. No. La idea es que hay una parte residual en nuestra condición humana que sigue siendo pecaminosa. Noten el versículo 23. Hermanos, esto es muy importante.
Pero veo otra ley en mis miembros. Él dice en el versículo 22, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y escuchen esto, me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. No es que este cuerpo físico sea malo y el alma sea buena, como decían los gnósticos y los platónicos. No, lo que Pablo está diciendo es que el pecado se vale de nuestro cuerpo para llevarnos a pecar. El pecado usa tus ojos, el pecado usa tu lengua, el pecado usa tu cerebro, el pecado usa tus manos, tus pies para llevarte a pecar. Pero ¿saben qué? Aún ese lenguaje nos muestra que los cristianos ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que hacernos prisioneros. El pecado tiene que hacernos cautivos. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecemos. Ya no le pertenecemos. Pablo dice en Romanos 6, ya fuimos librados de esa esclavitud, pero al mismo tiempo nos advierte en ese mismo capítulo que debemos mantenernos en pie de guerra para no ser atrapados por el pecado que todavía mora en nosotros y ser llevados a obedecer de nuevo a nuestro antiguo amo. Vean el versículo 12 de Romanos 6. Romanos 6:12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado está en vuestro cuerpo mortal. Esa es la parte que Pablo dice, yo soy carnal. Este es un cuerpo mortal, es un cuerpo terrenal en el que habita el pecado. La ley es espiritual, pero yo soy terrenal. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. ¿Ven? Ya fuiste libertado, pero eso no quiere decir que estás exento de ser engañado y seducido por el pecado que mora en ti. Así que ten cuidado. Es la misma exhortación de Pablo en Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso no quiere decir que un verdadero cristiano puede regresar a su antigua esclavitud. Lo que Pablo está diciendo es que un verdadero cristiano es susceptible de actuar como si todavía fuera un esclavo. Miren, déjenme ponerlo de esta manera. Muchos de ustedes saben que en el 1860 y tantos hubo una guerra civil en los Estados Unidos entre el norte y el sur. El norte tratando de libertar a los esclavos, el sur tratando de retenerlos. Abraham Lincoln emite el acta de emancipación, creo que fue el 1 de enero de 1863, no recuerdo exactamente la fecha, pero ustedes creen que por el hecho de que Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, haya emitido un acta de emancipación, es decir, para libertar a los esclavos, que ya todos esos esclavos que vivían en el sur se sentían libres? No. Cuando el amo le decía, ven acá, él sentía como si todavía fuera un esclavo. Y yo creo que ese es el problema de muchos cristianos en su lucha contra el pecado. Ellos no entienden que han sido libertados. Y cuando el diablo los tienta, es como si fuéramos esclavos todavía. Ahora, mis hermanos, esa cautividad momentánea del pecado, cuando pecamos, no es lo que nos define, sino nuestra nueva identidad en Cristo, libre del pecado, libre de la esclavitud del pecado. Déjenme ponerlo de esta manera. Hay un mundo de diferencia entre el soldado en medio de una guerra que es capturado en batalla y el traidor que se pasa al bando enemigo. ¿Hay una diferencia, sí o no? Hay una diferencia entre el soldado que pertenece a una nación libre y está peleando, imagínense los aliados en la Segunda Guerra Mundial, peleando contra Hitler y la Alemania nazi.
y uno de esos soldados aliados es tomado cautivo hasta que termine la guerra. Eso es diferente al traidor que se pasa al bando contrario porque prefiere ser parte de los nazis. ¿Ven el punto? Bueno, cada vez que un cristiano peca, es como un soldado que ha sido momentáneamente capturado, pero no es como un traidor que se ha pasado al bando contrario. ¿Se entendió ahora? Cada vez que un cristiano peca, es como un soldado que ha sido momentáneamente capturado, pero no es un traidor que se ha pasado al bando contrario. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. ¿Ven el punto? Pablo está diciendo, yo aborrezco el pecado, yo no lo quiero hacer, pero aún así peca. Estamos en un cuerpo terrenal en el que habita el pecado, que nos seduce constantemente a hacer aquello que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. ¿No es así? Aquí está el pecado. Por un lado apela a tu carne, a tus hábitos pecaminosos antiguos, pero al mismo tiempo te repele porque tú eres cristiano. Es un querer y no querer. Esa es la lucha. Hermanos, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder entender, para poder explicar, perdón, de una manera entendible la lucha que Pablo está planteando aquí, porque es tu lucha y la mía. Es tu lucha y la mía. Pablo está diciendo, yo estoy en un cuerpo en el que habita el pecado, que nos seduce y nos engaña constantemente a hacer eso que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Y Pablo se siente perplejo consigo mismo, como yo supongo que se sienten perplejos todos los cristianos que están aquí. Uno se siente perplejo. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace cuando peco, sino el pecado que habita en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que no somos responsables de nuestro pecado? No. Somos nosotros los que tomamos la decisión de pecar. Es a nosotros que el pecado nos seduce y nos engaña. Pero escuchen, esa inclinación hacia el pecado no procede de nuestro verdadero yo, que ha sido regenerado por Cristo con el poder de su Espíritu. Porque ese nuevo yo regenerado prefiere hacer lo bueno, no pecar. Noten las expresiones que Pablo usa en los versículos 18 en adelante. Pablo dice, versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Sin embargo, el querer está presente en mí, pero el hacerlo, el bien, no. Pablo dice, el querer el bien está en mí. En el versículo 19 dice, yo deseo hacer el bien. Dice, no hago el bien que deseo. Yo lo deseo. Yo deseo leer más la Biblia, yo deseo ser más apasionado con Jesús, yo deseo servir a Cristo, yo deseo vivir para Él enteramente. Pero yo hago el mal que no quiero cuando peco. Eso practico. Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, yo no quiero pecar, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley que el mal está presente en mí. De hecho, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. ¿Oyeron todo eso? Yo quiero hacer el bien, yo no deseo pecar, yo me deleito en la ley de Dios. Esas son las aspiraciones de un verdadero cristiano. Eso es lo que el cristiano quiere. El nuevo yo de Pablo, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, quisiera no pecar nunca. Déjame hacerte una pregunta. ¿A ti no te ha pasado eso que tú dices, wow, yo quisiera no pecar más? ¿De dónde te viene ese deseo? ¿De tu buen corazón?
¿A ti no te pasa que cuando pecas te sientes vergonzosamente horrible? ¿Por qué te sientes mal cuando pecas? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué? Porque no quieres, pero te atrae. No quieres, pero te atrae. El pecado te seduce. El pecado te engaña. ¿Cuál es el problema entonces? Dice Pablo. Yo soy un nuevo yo que desea hacer el bien. Yo soy un nuevo yo que desea obedecer la ley de Dios. ¿Cuál es el problema? Pablo dice 3 veces, versículos 17, 18 y 20, el pecado habita en mí. El pecado habita en mí. El pecado no es nuestro huésped de honor. Quisiéramos sacarlos de nuestras vidas para siempre. ¿O no es así? Pero eso solo será posible cuando nuestro cuerpo sea glorificado en la resurrección. Decía el teólogo puritano John Owen: seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. No hay otra forma. Seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Y ese pecado que aún habita en este cuerpo de muerte constantemente nos seduce y nos engaña para tratar de movernos a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. ¡Qué guerra! Y miren, ¿saben cuándo se intensifica más esa batalla? Cuando tú quieres hacer el bien. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, yo me voy a levantar temprano para leer mi Biblia, para tener un tiempo a solas con el Señor. Tú quieres hacer el bien. Y dice Pablo, ahí es cuando yo hallo o descubro que el mal está presente en mí. Mira, tú quieres ver televisión y no va a haber ningún impedimento. Tú quieres leer la Biblia y es como si se levantara una horda de demonios adentro de ti. ¿O a ti no te pasa eso? Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que la cosa se pone difícil. Porque el pecado se revoltea. De hecho, ¿ustedes se acuerdan de Arquímedes, el famoso griego que descubrió el principio de los cuerpos, cuando se metió en una bañera y de repente se dio cuenta cuál era el principio de Arquímedes y salió diciendo ¡Eureka! ¿Se acuerdan? Eureka, lo he descubierto. Eso es lo que significa la palabra griega, que es la que Pablo usa aquí en Romanos 7:21. Eureka. Pablo está diciendo, cuando yo quiero hacer el bien, ahí es que yo descubro que el mal está en mí, porque se levanta una oposición horrible. Te levantaste por la mañana. Yo dije que iba a leer mi Biblia, ¿verdad? No, ahora tú quieres ver las redes sociales, a ver quién te escribió por WhatsApp, qué postearon en Facebook. Te da una pereza, pero ver el WhatsApp ni las redes, eso no te da pereza. Lo que te da pereza es leer la Biblia. Por eso yo estoy de acuerdo con Piper cuando dice que Dios permitió que se inventara ese aparatico para que sepamos que no es verdad que no tenemos tiempo. Es pereza, hermanos. Porque hay una resistencia. No hay resistencia a leer el periódico, no hay resistencia a ver el internet, no hay resistencia a ver las redes sociales, no hay resistencia a ver la televisión, a ver una serie de Netflix de 50 episodios, no. A lo que hay resistencia es a decir, voy a leer la Biblia con seriedad, le voy a dedicar tiempo a esto. Ahí sí hay resistencia. Es el pecado que habita en ti. Te lo estoy diciendo, hermano, para que no le des al pecado más alimento. Pablo no dice eso para excusarnos, es para que sepamos pelear bien. Y eso es precisamente, hermanos, lo que nos hace sentir miserables. ¿Qué dice Pablo en el versículo 24? Miserable de mí.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro yo regenerado, no degenerado, regenerado, el que nació de nuevo, no desea pecar, desea servir a Dios de todo corazón. Pero el pecado que habita en nosotros es un foco de resistencia constante. El pecado va a tratar por todos los medios posibles que no hagamos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Es lo mismo que Pablo nos enseña en Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. Esa es la experiencia normal de todo verdadero cristiano mientras nos encontremos de este lado de la eternidad. Eso no quiere decir que el creyente sea continuamente derrotado por el pecado. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Y lo vamos a ver luego en Romanos 8. Lo que eso quiere decir es que de este lado del cielo nunca vamos a hacer todo lo bueno que queremos ser. ¿Ven la diferencia? Packer, que es un teólogo británico, él escribió un artículo sobre este texto. Y escuchen qué sabias estas palabras de Packer. Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debería ser. El hombre miserable del pasaje es el mismo Pablo que expresa espontáneamente su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. ¿Oyeron eso? Pablo está expresando su angustia por no ser un mejor cristiano. El impío se vanagloria por cualquier disparate que haga. El cristiano siempre quiere ser mejor. Yo quisiera ser mejor. Y ahora escuchen con cuidado lo que sigue diciendo Packer. Creo que lo que Pablo está diciendo no es que los cristianos viven en una derrota continua, sino que ningún cristiano vive en una victoria continua. Es diferente, muy diferente. No es que el cristiano es derrotado todo el tiempo, es que el cristiano no vive en una victoria constante. Y en esos momentos y ocasiones, dice él, en que no podemos triunfar contra el pecado, Romanos 7, 14 al 25 es la forma normal como un cristiano saludable debe reaccionar. ¿Y cuál es esa reacción? Dice Packer, versículo 22, yo amo la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Estoy felizmente de acuerdo con la ley de Dios en mi hombre interior. Yo me deleito en la ley de Dios. Versículo 15, y aborrezco lo que acabo de hacer. Eso es lo que le pasa a un cristiano cuando peca. Yo sé que la ley es buena, aborrezco lo que acabo de hacer. Oh, qué miserable me siento en estas ocasiones. Así reacciona un verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano quiere ser más de lo que es. De ahí la pregunta angustiosa del versículo 24. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta no es, esfuérzate más por obedecer la ley. No, recuerden, la ley ni salva ni santifica. Esa no es la respuesta de Pablo. La respuesta correcta está en el versículo 25. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado. Ya vimos lo que Pablo dice de la ley, ya vimos lo que Pablo dice de sí mismo. Veamos lo que Pablo dice acerca del fin de nuestra lucha.
el fin de nuestra lucha. Las palabras del versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?, expresan el anhelo ardiente de todo verdadero cristiano, de que llegue ese día en que no seamos más estorbados por el pecado, para adorar y servir libremente a nuestro Señor y Salvador, cuando ninguna cosa de este mundo disminuya la llama de nuestra pasión por Él. ¿Nunca has experimentado eso? Ese anhelo en el corazón. ¿Quién podrá librarnos de la carga de llevar con nosotros este remanente de pecado que nos dificulta tanto entregarnos por entero a aquel que nos amó al punto de morir por nosotros en una cruz? ¿Quién me librará? Respuesta: gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Yo titulé este sermón miserable de mí. Después pensé, ese no es un buen título. Debí titular este mensaje: gracias a Dios por Jesucristo. Mi hermano, los puritanos solían decir: por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesús. Y yo creo, a la luz de este pasaje, que Pablo habría dicho amén a eso. Por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesucristo. Cuando estamos en medio de la lucha en contra del pecado, mis hermanos, es a esta expresión de gratitud que tenemos que llegar, y ojalá que sea más temprano que tarde. Gracias a Dios por Jesucristo. No te quedes postrado viendo tu lucha. Tienes que llegar a ese punto de gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo. Oh, gracias a Dios por Jesucristo, porque fue Él quien nos libró de la condenación del pecado. ¿Cómo comienza Pablo en Romanos 8, el siguiente capítulo? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Oíste eso? Oh, recuerda eso en medio de tu lucha. No hay condenación. Ya Cristo pagó nuestra deuda completita. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz, de manera que cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, ya sabemos de antemano que el veredicto de inocencia fue pronunciado en ese tribunal. No, ya no hay condenación. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero Él no solamente nos ha librado de la condenación del pecado, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis, versículo 17, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Habéis sido libertados del pecado? Aunque el pecado todavía mora en nosotros y se opone a nosotros, nuestro verdadero yo ya no le pertenece al pecado, le pertenece a Jesús. Nuestro verdadero yo le pertenece a Cristo, no al pecado. Recuerden la pregunta de Pablo al principio del capítulo 6 que vimos hace varios domingos atrás. Pablo se pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y cómo morimos al pecado? Versículo 11: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos unidos a Cristo Jesús, y por causa de esa unión, mis amados hermanos, hemos sido libertados del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo. Él nos libró de la condenación del pecado, Él nos libró de la esclavitud del pecado, y ¿saben qué? Algún día nos librará también de la presencia del pecado. Por eso decíamos hace un momento que los cristianos estamos en una guerra que no podemos perder.
No podemos perderla porque estamos del lado de aquel que ya venció. Y por medio del cual somos más que vencedores, dice Pablo en Romanos 8:37. Él venció. Estamos del lado del vencedor. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Dios por Jesucristo. Es verdad que la lucha se vuelve agónica a veces, pero hermanos, peleamos con la esperanza de que esa lucha terminará. Esa lucha terminará. Ahora gemimos dentro de nosotros mismos, dice Pablo en Romanos 8:23, pero eso no es toda la realidad, sino que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, gemimos en esperanza. Gemimos en esperanza. Hasta el día de nuestra muerte seguiremos experimentando esa lucha que Pablo describe en este pasaje. No lo olvides. Noten cómo Pablo termina el capítulo 7. Después de decir gracias a Dios por Jesucristo, alguien diría, ya déjalo ahí, Pablo. Pero él no lo dejó ahí. Versículo 25. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. No te olvides de eso, dice Pablo. Esa lucha no termina hasta que te mueras. Mira, mi hermano, no creas que porque avances en madurez dejarás de luchar, porque eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder. De hecho, me llamó la atención esta frase. Alguien decía, mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. ¿Tú oíste eso? Mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. ¿Sabes por qué? Porque mientras más santo seas, más te vas a percibir de lo mucho que te falta para ser como Jesús. Qué paradoja, ¿verdad? Mira, mi hermano, y quiero ser muy pastoral aquí. No interpretes esta lucha de la que hemos estado hablando. Mira, puede ser que haya aspectos de este texto que tú digas, pastor, no lo entendí. No hay problema. Pero tú entendiste que hay pecado en ti. Tú entendiste que ese pecado va a estar ahí para siempre, hasta que te mueras. Tú entendiste que ese pecado no va a mejorar nunca y que vas a estar en una guerra hasta que estés en la presencia de Jesús. ¿Tú entendiste eso? Está bien, es suficiente. Es suficiente. Hay detalles en ese pasaje que es para romperle la cabeza a cualquier teólogo, pero eso está clarísimo como la luz del mediodía. Estamos en una guerra. Y ahora yo te digo pastoralmente, no interpretes esa lucha como un síntoma de que tú no eres cristiano. Eso es lo que el diablo quiere. Que tú digas, tú ves, yo no soy creyente porque yo sigo tentado con las mismas cosas de antes. Y yo también. Hay tentaciones que cuando yo me convertí se desaparecieron de mi vida. Hay otras tentaciones que están ahí batallando como el primer día. Como el primer día. No
interpretes esa lucha como un síntoma de que tú no eres cristiano. No interpretes esa lucha como un síntoma de que estás estancado espiritualmente. Mi hermano, mi hermana, el hecho de que estés en pie de guerra contra el pecado que mora en ti y que en ocasiones te sientas frustrado o frustrada contigo mismo es parte de la experiencia normal de todo cristiano. De todo cristiano de este lado del cielo. Mira, aún el hecho de que tú te arrepientes cuando pecas es una muestra de que eres un soldado en terreno enemigo y no un traidor que se ha pasado al bando contrario. La vergüenza que tú sientes por haber pecado y el pedirle a Dios perdón es una muestra de que tú no eres un traidor. Eres un soldado que en medio de la guerra fuiste momentáneamente capturado. Fuiste hecho prisionero. Ahora bien, y ya estoy terminando. No olvides, y lo que voy a decir ahora sí que es profundo. No olvides que Romanos 7 está antes de Romanos 8. Era profundo, ¿verdad? Miren, créanme, eso es profundo y es importante. Romanos 7 está antes de Romanos 8. Romanos 7 no nos dice todo lo que debemos saber acerca de la vida cristiana. Es un pasaje extremadamente importante para que el cristiano se conozca a sí mismo, pero necesitamos llegar a Romanos 8, donde Pablo nos enseña que debemos darle muerte al pecado. Romanos 8:13, dale muerte al pecado en dependencia del Espíritu Santo que también mora en nosotros. No es solo el pecado que mora en nosotros, Cristo por su Espíritu también mora en nosotros. ¿Quién es el que lucha contra el pecado? Tú y yo. No es yo estoy esperando que Dios me lo quite. No, lucha. Haced morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo. La lucha es tuya y es mía, pero en el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:13, el que por el Espíritu hace morir las obras de la carne. ¿Quién es el que hace morir las obras de la carne? El cristiano, tú y yo. ¿Cómo? En dependencia del Espíritu. Y como falta un tiempito para llegar a Romanos 8, porque voy para México, déjeme decirle una sola cosa. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, acuérdate de este acróstico, roca, con doble A al final, roca. Reconoce que eres un impotente. Reconoce que el pecado mora en ti. Reconoce que tú no puedes pelear esta batalla en tus propias fuerzas. ¿Qué debes hacer? Ora. Ora, mi hermano. Ora. No te atrevas a salir de tu casa por la mañana cuando te levantas sin haber buscado el rostro de Dios. Que cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual somos demasiado débiles. Ora. Ora, clama a Dios, no te atrevas a dejar de orar. Oh, mi hermano envía notas al cielo, Señor, ayúdame, 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 yo no puedo con el pecado que mora en mí. Reconoce, ora, confía, confía en el Señor, confía en las promesas del Señor. Él dice en su palabra que juntamente con la tentación da la salida, búscala y huye. Confía, actúa, no te quedes paralizado por causa de esta guerra. No, mi hermano, actúa, actúa, haz lo que debes hacer como creyente. Señor, aquí estoy yo lidiando con mis hijos. Muchas veces peco, me airo. ¿Qué haces? ¿Lo entregas en adopción? No. Señor, es una lucha ser una buena esposa. Es una lucha ser un buen esposo. ¿Te vas a divorciar? ¿Qué haces? Actúa. Actúa confiando, orando y reconociendo que tú no puedes por ti mismo.
y luego agradece. Roca, reconoce, ora, confía, actúa, agradece. Señor, gracias por tu gracia, gracias por el perdón, gracias por la obra de tu Espíritu en mí. Agradece. Dios no nos ha dejado solos en esta lucha. Dios nos ha dado todos los recursos de su gracia que necesitamos para seguir avanzando hacia la madurez espiritual. Mis hermanos, Pablo no escribió este pasaje para que nos acomodemos en nuestra lucha contra el pecado, sino para que sigamos peleando hasta que la guerra termine. Y para que apreciemos cada vez más la salvación que ya tenemos en Cristo de pura gracia. Porque ya no hay condenación. Para aquellos que están en Cristo no hay condenación, sino la esperanza gloriosa de vivir en su presencia por los siglos de los siglos, sin más gemido ni frustración en tu presencia. Salmo 16, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mis hermanos, algún día este gemido terminará. Esta lucha terminará para siempre. Y estaremos para siempre disfrutando de lo que Jesús compró para nosotros a precio de su bendita sangre. Oh, que el Señor bendiga su palabra.